Señor Benjur, no sé si está habilitado el video para rodarlo. Por favor, a la logística que nos puedan colaborar para poder visualizarlo en las pantallas. Sigan existiendo y sigan aprendiendo muchas cosas para que nosotros, los indígenas o nativos, estemos vivos para siempre. Luego del hombre blanco, esclavizaron a nuestros abuelos, violaron a nuestras abuelas, los torturaron, los quemaron, los ahogaron, los flagelaron, les pasaron cuchillo, los mataron. Son imágenes que quizás a veces las palabras a uno le quedan cortas y muchas veces uno se hiere por todas estas imágenes. Nosotros somos precisamente fruto o quizás resto de toda esta práctica que se hizo anteriormente con nuestros pueblos. Ya manifestaba en alguna ocasión que en el sector del Predio Putumayo cuentan los libros, ¿sí? Y se hace más o menos la aproximación que éramos entre 150.000 y 100.000 habitantes. Y de ello en censos de 1935 aparecemos con una población de 450 habitantes en todo el país. Luego de estos terribles acontecimientos y con la orientación de nuestros mayores, queremos seguir siendo indígenas según nuestros usos y costumbres, defendiendo nuestro territorio, con gobierno propio, con aire de vida que soporte nuestros planes de vida. Y para ello nos debemos plantear la misión de proteger la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos nativos, amazónicos, nuestro territorio, nuestro gobierno e identidad a través de la apropiación y la administración de nuestro territorio. Somos muy celosos de la palabra escrita en un papel, porque lo escrito no tiene vida. Vivimos el consejo, que es la palabra de vida. Está en la palabra el tabaco, coca y yuca dulce. Esto decimos los ancianos por medio de nuestros hijos. Bueno, agradecemos entonces a los dos compañeros que nos compartieron su visión
de seguridad colectiva de los pueblos indígenas y el riesgo de extinción y exterminio físico y cultural. Como hemos enmarcado, o parte, digamos, o las razones o factores del exterminio, hemos considerado o hemos llegado a la conclusión que el producto de ella se da por ocasión de la imposición de megaproyectos, por todas las propuestas de modelo económico. Hemos querido entonces ligar este panel con el de los objetivos del desarrollo del nuevo milenio. Para al final entonces así ya con los dos paneles hacer las consideraciones que tengamos a bien cada uno y cada uno de nosotros hacer. Entonces, para el siguiente panel que hemos llamado los objetivos del desarrollo del nuevo milenio en crecimiento, soberanía y seguridad alimentaria en los pueblos indígenas. Nos acompañará entonces Andrés González, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Martín Vidal, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Andrés, entonces tiene usted la palabra. Bienvenido a este espacio de la Cuarta Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas. Muy buenos días, un cordial, afectuoso saludo a todos los delegados de la Cuarta Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, un reconocimiento y un agradecimiento especial a la UNIC por habernos brindado este espacio el día de hoy para compartir con ustedes esta experiencia que es reciente relacionada con un avance en la reflexión de los objetivos de desarrollo del milenio con pueblos indígenas en Colombia. Este ejercicio, repito, reciente, lo hemos venido haciendo en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca y hoy vamos a compartir entonces con el compañero Martín Vidal esta exposición. Yo me voy a centrar en 3 puntos básicamente. Las razones o la importancia de hacer esta reflexión desde los pueblos indígenas. Exponer algunos elementos para un marco conceptual y metodológico para el buen vivir de pueblos indígenas. Y por último, haré referencia a algunos de los retos para reducir pobreza para los pueblos indígenas en general. Es de mencionar que si bien los objetivos del desarrollo del milenio es un compromiso mundial global para el desarrollo, no está inmerso en la agenda social indígena. Es un compromiso que se efectúa en septiembre del año 2000 con la participación de más de 189 líderes mundiales. Este compromiso para el desarrollo plantea 8 objetivos que son mínimos, plantea 20 metas para medir, digamos, el cumplimiento de estos objetivos y propone 60 indicadores para hacer un seguimiento y un monitoreo al cumplimiento del avance en la erradicación de la pobreza en el mundo. Los 8 objetivos propuestos son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación básica universal, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir el VIH, SIDA, la malaria y el dengue, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Voy a referirme entonces a las razones y la importancia de hacer esta reflexión desde los pueblos indígenas. Desde la misma Declaración del Milenio puntualiza que los seres humanos deben respetarse mutuamente en toda la diversidad de creencias, culturas e idiomas. Invoca también un compromiso para promover activamente una cultura de paz y de diálogo entre todas las civilizaciones, así como su inclusión. En este sentido,
el avance en los objetivos de desarrollo del milenio implica, al menos, tener presente la diversidad étnica y pluricultural, contar con la participación plena y efectiva de las poblaciones indígenas en su calidad de sujetos portadores de cultura, en la concepción de los programas, proyectos e iniciativas que los estados plantean para resolver algunas de sus situaciones y de sus demandas. Estos deben ajustarse a su identidad cultural. Ya ha sido mencionado en varias oportunidades que en América Latina existen al menos 30 millones de indígenas en más de 660 pueblos que históricamente han sido excluidos y discriminados. Para el caso colombiano, la UNIA ha registrado la existencia de más de 102 pueblos indígenas, de los cuales más de 30, hoy hablan 35 pueblos, están en riesgo de desaparecer y representan alrededor del 3.4% de la población nacional. Es de mencionar también que son grupos que plantean cada vez un creciente protagonismo, no solamente de orden nacional, sino a nivel internacional, tanto por ser pueblos originarios de este territorio, como por que se está viviendo un proceso de revitalización de sus identidades, como de fortalecimiento político organizativo. Es también de mencionar, porque los pueblos indígenas tienen grandes potencialidades de articularse desde su identidad propia en el ejercicio de sus derechos a la sociedad y a la economía global, aportando de manera sustantiva al desarrollo. Para ello requieren ser plenamente visibilizados y debe crearse conciencia de sus necesidades en el marco de sus especificidades culturales. Avanzar en esta reflexión requiere la construcción de una metodología para la reflexión desde los pueblos sobre el derecho a una vida digna, que permita construir indicadores de objetivos de desarrollo del milenio con una pertinencia étnica y cultural. Igual requiere de contar con una base propia de información que dé cuenta de la situación respecto a los objetivos de desarrollo del milenio tienen los pueblos indígenas, cuáles son las brechas de la pobreza, de la salud, de la seguridad alimentaria. Y obviamente se requiere definir políticas públicas generando planes de vida acordes a sus situaciones territoriales como acuerdos concertados con el gobierno y el sector privado. ¿Por qué consideramos también importante y pertinente esta reflexión? Porque hay una oportunidad de que los estados aseguren explícitamente la inclusión de las cuestiones indígenas tanto en el esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio como en sus informes sobre la implementación y logros de los mismos. También porque el reconocimiento de las sociedades pluriétnicas y multiculturales establece un respaldo jurídico y constitucional en muchos de los países de América. Particularmente en Colombia, la Constitución del 91 eleva el rango constitucional de reconocimiento y respeto a los grupos étnicos. Ya ha sido mencionado también en otras oportunidades la grave situación de derechos humanos que para el caso colombiano el relator de Naciones Unidas ha planteado que es grave, crítica y profundamente preocupante. De otra parte, el Estado colombiano ha ratificado varios instrumentos de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 del 91. De ahí que consideramos que en forma conjunta con los pueblos indígenas hay que formular indicadores de pobreza basados en la percepción que los pueblos tienen de su situación y de sus experiencias. Esto ya ha sido mencionado en otros foros, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. En la reflexión que se ha hecho inicialmente con el Consejo Regional Indígena del Cauca y que se pretende
continuar también con organizaciones del orden nacional, se ha avanzado en algunos elementos para hacer ese análisis de un marco conceptual que sustente una perspectiva propia de desarrollo de pueblos indígenas. Tenemos en consideración que, digamos que generalmente desde la concepción occidental se mira de manera compartimentalizada todos estos conceptos. Se aborda más en el sentido de atender necesidades, pero no se aborda en el sentido de la intencionalidad de cumplimiento de avanzar hacia una sociedad mucho más democrática y de cumplimiento de derechos humanos. Inclusive para las comunidades indígenas el concepto y el enfoque de derechos humanos ya se expresa de manera corta, en tanto también se plantean los derechos de la madre naturaleza. No me voy a detener en los conceptos de cosmovisión, salud, educación, democracia y derechos humanos, pero sí quería señalar que su cosmovisión nos orienta hacia un análisis diferencial que haga énfasis en lo poblacional, teniendo en consideración no solamente los aspectos de equidad de género, sino lo poblacional, la familia, hombres, mujeres, mayores, mayoras, niños, niñas, como también los derechos y el enfoque territorial. Lo anterior hace imperante que en este enfoque de derechos poblacional y territorial, los derechos al desarrollo tengan en consideración el fortalecimiento de las capacidades, no solamente individuales, sino colectivas e institucionales, como favorecer condiciones de los modos y los medios de vida y generar condiciones de igualdad en oportunidades económicas y de vida plena. Los retos de reducción de la pobreza para pueblos indígenas, pues básicamente, retomando que los pueblos indígenas del mundo han planteado la necesidad de expresar las demandas de la lucha emancipadora de los indígenas por equidad, justicia social y democracia, también en términos de los indicadores, visibilizar de los indicadores, no técnicas, sino de manera analítica y determinante, el cambio de enfoques racistas, excluyentes, discriminatorios. Es de mencionar que en otros foros, como el caso latinoamericano, recomienda que a su vez se deben considerar, entre otros, estos aspectos: reconocimiento y ejercicio pleno de derechos colectivos, estar relacionados con la salud espiritual de los pueblos, contemplar el acceso a la educación, a la tierra y al territorio, promover el reparto justo y equitativo de los beneficios generados del patrimonio colectivo y asumir la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como el marco conceptual y regulatorio del bienestar indígena. En este primer avance de reflexión se plantean algunos retos para superar situaciones de empobrecimiento. El control territorial, lo cual supone un fortalecimiento de las autoridades políticas y espirituales y la unidad organizativa de la comunidad para el ejercicio pleno de sus competencias jurisdiccionales. La liberación de la madre tierra, redistribución de la tierra y legalización, el fortalecimiento de los sistemas de indígenas propios e interculturales, como el fortalecimiento de los sistemas indígenas de salud propios, una economía propia, sostenible, sustentable, fortalecimiento de la familia. En este sentido, a mediano plazo nos hemos propuesto, inclusive articulándonos ya para tener una incidencia política con algunas instancias de gobierno y con organizaciones indígenas, adelantar un estudio a nivel nacional que dé cuenta de la situación de los pueblos indígenas frente a los objetivos de desarrollo del milenio y que involucre, entre otros temas que ya he mencionado, el desarrollo, la salud, la educación, la medicina, las tierras, los territorios, la migración, el empleo, acceso a medios de comunicación, representación política,
ambiente y manejo de ecosistemas. Por ello es fundamental que frente a la declaración del milenio que se hace en el 2000 por estos 189 líderes, se hagan visibles los conceptos de los pueblos indígenas sobre pobreza, desarrollo, democracia, libertad, puesto que marcan diferencias profundas en la manera de ver el mundo, asumir la vida, y por ello se requiere construir un enfoque diferencial desde el enfoque mismo. Por último, señalar que con relación a la declaración del milenio, también es necesario e importante fortalecer la pervivencia de la cultura y la vida de las comunidades para afrontar el futuro en un contexto de cambio climático y sus consecuentes efectos. El cambio climático es una problemática adicional a las ya dificultades que tenemos, y el enfoque que planteamos es adaptarnos al cambio climático para superar la pobreza, pero hay que superar la pobreza para podernos adaptar al cambio climático. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos entonces a Andrés González por la ponencia aquí compartida y los retos que tenemos frente a los objetivos del milenio. Bueno, continuamos entonces con el compañero Martín Vidal, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Tiene la palabra, compañero. Buenos días a todas las compañeras, compañeros asistentes a esta cumbre. Un saludo de parte de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca, que este año cumplió 41 años de lucha, recogiendo una larga historia de resistencia y reivindicaciones a favor de los pueblos indígenas del Cauca. Hay aquí 20 compañeros del CRIC en este evento. Voy a exponer pues un avance de lo que hemos venido trabajando de manera pues colectiva en las 9 zonas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero esperamos que en el espacio pues de las preguntas y los debates podamos compartir pues las distintas ideas que tienen todos los asistentes aquí de parte de los pueblos indígenas del Cauca y concretamente del CRIC. En el Cauca en estos momentos hay 10 pueblos indígenas, 7 de ellos reconocidos, 3 en proceso de reconocimiento, son aproximadamente unos 270.000 indígenas, un departamento pues que se ha caracterizado por una larga historia de luchas y resistencias, y en estos momentos lo que estamos trabajando es una propuesta para tratar de visibilizar e incidir a nivel nacional e internacional frente a los enfoques diferenciales que se necesitan en el tema, no solamente de los objetivos del milenio, sino frente a todos los temas que tienen que ver con el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Concretamente lo que se ha planteado hasta el momento tiene que ver con el tema de cómo este enfoque diferencial no estuvo presente en la formulación de los 8 objetivos del milenio, pero también como el espacio que se abre en el 2015 cuando se va a hacer la evaluación de sus metas por parte de los gobiernos, pues es un espacio que hay que también aprovechar para poder visibilizar y poder incidir con las propuestas que se logren construir. Se está planteando entonces que frente al tema del enfoque de la pobreza como uno de los ejes principales de los objetivos del milenio y uno de los ejes principales también de las políticas de Estado en estos momentos en Colombia, lo que se ha encontrado son 3 elementos fundamentales, complejos frente al tema indígena. Uno, esa estrategia de superación de la pobreza está conllevando a fortalecer la dependencia en los pueblos y en las comunidades indígenas. Esa dependencia tiene que ver con el hecho de cómo el gobierno lo que está proponiendo a través de sus distintas estrategias y programas sociales va dirigido más a convertir a los indígenas en dependientes de soluciones asistencialistas, paternalistas, que en reforzar, revitalizar realmente todas sus posibilidades de una vida pues autónoma y con dignidad. Segundo, hay toda una estrategia para sacar del territorio a los pueblos indígenas, para desterritorializar la vida de los pueblos indígenas. Y la estrategia tiene que ver con su inserción en las distintas instancias pues, de la economía de mercado, la integración forzosa o sutil al sistema imperante.
Y eso se ve en todas las estrategias que se vienen aplicando en el tema de educación, de salud, en el tema de las propuestas de economía, de proyectos productivos, en fin. Pero todo eso va dirigido a tratar de que los pueblos indígenas pierdan su territorio y se inserten de manera pues dirigida o también espontánea en toda la economía de mercado. Hay en estos momentos un fenómeno bastante preocupante de migración, sobre todo de jóvenes indígenas hacia las ciudades o hacia zonas donde se vive en ámbitos de propiedad privada. Es una migración que tiende a crecer. En este momento en el Cauca estamos hablando de casi cerca de un 7% de población que está habitando en los centros urbanos de las cabeceras municipales. Y el tercer problema tiene que ver con el enfoque que ha dirigido es a la individualización de los derechos y al no reconocimiento de los derechos colectivos. Todas las estrategias fundamentadas en los ODMs y aplicadas o reconocidas por el gobierno colombiano en estos momentos, a través pues, de los 61 indicadores que está trabajando, que se reflejan en las metas de los planes de desarrollo, que en estos momentos son obligatorios incluir en los planes de desarrollo territorial, van enfocados es a medir logros a nivel individual, pero no logros a nivel colectivo y comunitario. Y ahí ya hay una gran diferencia frente al enfoque de los pueblos indígenas, frente a la reivindicación de derechos y necesidades colectivas, no individuales. Y ahí hay un gran distanciamiento también frente a la metodología de la medición de esos indicadores y de esos logros. Se han planteado entonces 3 criterios para enfocar este proceso. Un primer criterio que se ha trabajado con las comunidades indígenas en las 9 zonas del Cauca tiene que ver con el hecho de que en todo este espacio político que se abre hay que ratificar la plataforma reivindicativa del CRIC, que sigue vigente, que es la plataforma reivindicativa de los pueblos indígenas, no solo del Cauca, que hay muchas coincidencias a nivel pues de todos los pueblos del Abya Yala de Colombia. El Estado ha reconocido a través del INCODER, que es la institución encargada del tema de tierras, un faltante de tierras cercana a las 235.000 hectáreas para los pueblos indígenas del Cauca. En estos momentos, en los últimos 3 años, en desarrollo de los acuerdos pactados con el gobierno, el promedio de adquisición de tierras para las comunidades indígenas del Cauca no supera las 800 hectáreas por año. Quiere decir esto que se necesitarían más de 270 años para que el gobierno cumpla las propias metas que ha reconocido. Desde 1985 se han venido planteando una serie de acuerdos a raíz de movilizaciones que se han ratificado pues incluso en decretos como el decreto 982. Sin embargo, hoy en día la evaluación del cumplimiento, el grado de cumplimiento de todos estos acuerdos da una calificación bastante nefasta para el gobierno colombiano. El tercer criterio tiene que ver con el hecho de que los logros que se han alcanzado frente al tema indígena y que son producto de las reivindicaciones y de las luchas de los pueblos indígenas no pueden ser mostrados como logros de los gobiernos, por una razón, y es que son logros que no han sido producto de una voluntad política espontánea, natural, del Estado frente a pueblos indígenas, sino que son logros arrancados o ganados a través de las movilizaciones y de las luchas. Por lo tanto, no pueden ser aceptados que esos logros, producto de reivindicaciones de luchas donde se han sacrificado vidas, territorios, se han mostrado como logros de los gobiernos, porque primero, no han sido producto de su voluntad, y segundo, porque hay también una política de dilatar esos acuerdos y esos compromisos. Lo que nosotros estamos viendo es que en todo este esquema que se está planteando, no solo con los objetivos del milenio, sino en relación con todos los temas frente a la política pública en pueblos indígenas, el modelo está planteado para evaluar una posibilidad teórica de la acción
de los estados frente a pueblos indígenas, pero no está planteado para evaluar una realidad práctica de la omisión. Es decir, se evalúa la posibilidad de la acción, pero no la realidad de la omisión. Y hay un principio que dice que en lo público se responde no tanto por la acción, sino también por la omisión. Lo que estamos planteando es que en este enfoque, en esta propuesta alternativa, también hay que hacer énfasis en cómo evaluar la omisión de parte de los estados con respecto a pueblos indígenas. En ese sentido, la propuesta que se está construyendo, escuchando pues acá al compañero Andrés, hay una estructura que se construyó con los ODMs, 8 objetivos, hay 21 metas y para el caso colombiano 60 indicadores que en este momento ya están en 51 según el último plan de desarrollo. ¿Sí? Esas metas obviamente, esos indicadores a veces no son comprensibles desde el mismo pensamiento, de la misma lógica, del mismo sentido común incluso en las comunidades. Por ejemplo, la meta que plantea el indicador que plantea de este plan de desarrollo para el 2014, graduar a 351.000 familias como pobres, es decir, que dejen de ser pobres extremos y pasen a ser pobres. Eso es algo que no tiene pues como una posibilidad de asidero dentro de la realidad, y el indicador es obviamente la posibilidad de un ingreso superior a los $1.25 por día. En ese sentido, estamos planteando que la propuesta tiene que ser muy concreta, a partir de los 3 criterios que se plantearon. Reafirmar las reivindicaciones históricas que hay, reafirmar la necesidad de mostrar el incumplimiento sistemático del gobierno y hacer énfasis en los logros autónomos producto de las reivindicaciones, que son logros autónomos y no logros de los gobiernos. Y en ese sentido se han planteado 2 objetivos grandes. El primer objetivo tiene que ver con recuperar la autonomía territorial y de gobierno, y el segundo, con recomponer la salud de la madre tierra, su equilibrio y armonía. En ese sentido, el primer logro, el de recuperar la autonomía territorial y de gobierno, tiene que ver con 4 aspectos fundamentales. Primero, lograr la autonomía administrativa en temas concretos como el tema de la salud diferencial, el tema de la educación, el tema de justicia, el tema de manejo de recursos de transferencias y el tema de autoridad territorial y ambiental. El segundo logro tiene que ver con el respeto a las formas de organización y autoridad tradicional de los pueblos indígenas. El tercero, con el cumplimiento efectivo de acuerdos y compromisos por parte del Estado. Tiene que tener de manera concreta un logro para poder ser evaluado. Y el cuarto, el reconocimiento a la autonomía censal y estadística desde el enfoque de los pueblos indígenas. En ese sentido, se ha planteado también una discusión en torno a cómo este enfoque obsesivo hacia la medición que está planteado en los indicadores tiene una explicación, y es poder articular con indicadores medibles a través de estadísticas cuantificables los criterios de rentabilidad, que son los homologables pues a los criterios de mercado. Pero en los pueblos indígenas no se evalúa solamente desde el medir, sino y ante todo desde el sentir, que es algo muy diferente. La diferencia que hay ahí es concreta. Cuando ustedes en el tema de salud ven que se miden, por ejemplo, los indicadores nutricionales de los niños, se mide la relación entre el niño y su organismo, su cuerpo, su individualidad. Pero cuando en los pueblos indígenas se aplican criterios, no de medición, sino de sentir cómo está ese niño, es en función del niño frente a su familia, frente a su comunidad, frente a su territorio. Y allá hay una diferencia muy grande en ese criterio de la medición y del sentir. Y los indicadores que uno encuentra o los criterios de evaluación son totalmente diferentes, ¿sí? Lo otro que uno encuentra ahí es que al medir se cae en la homogenización, en criterios universales que se aplican de manera arbitraria para homogeneizar a todo mundo, como si fuera una sola cosa. Pero en el sentir se parte del criterio de la diferencia, que tiene unas representaciones muy particulares en cada comunidad y en cada pueblo. El segundo tema tiene que ver con el recomponer la salud de la madre tierra, su equilibrio y armonía. Ahí se han planteado 6 logros concretos. Primero, el garantizar que se pueda permanecer en el territorio. Decían unos compañeros, no se trata solamente de que los niños indígenas no se mueran, sino que
solamente no se mueran, sino que puedan permanecer toda su vida dentro del territorio sin tener que salir de él de manera forzosa o de manera sutil para integrarse en la economía de mercado. Segundo, el logro de una salud diferencial. Tercero, el logro de una educación diferencial más enfocada a recuperar el papel de la familia como formadora de principios y valores culturales. El cuarto, superar la dependencia alimentaria, que en este momento se pretende resolver es mediante asistencialismo, dependencia, que obviamente va dirigida a favorecer todo el negocio, el mercado de los proveedores de alimentos. Quinto, el respeto a la integridad territorial, que tiene que ver también mucho como todas estas estrategias de superación en la pobreza están afectando el sentido del trabajo colectivo, el sentido de lo comunitario, están fortaleciendo la individualización y toda la agresión que hay en el tema ambiental, en el tema territorial. Y el último, resolver de manera concreta las necesidades de tierra que están pues pactadas en los acuerdos. ¿Qué es lo que se nos plantea entonces? Este es un proceso que aún está en discusión, hemos arrancado no hace más de 3 meses en esta reflexión, se va a seguir en este trabajo. La pregunta que valdría la pena trabajar de manera colectiva es ¿qué va a pasar al 2015 cuando las naciones del mundo se sienten a evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del milenio? En Colombia hay muchos indicadores que muestran logros, pero esos logros se basan en promedios nacionales que homogenizan también las realidades. Pero si uno ve las diferenciaciones que hay a nivel, por ejemplo, de 3 departamentos, Cauca, Chocó y Guajira, en el tema de pobreza, la distancia que hay para alcanzar las metas al 2015 tiene un atraso de más de 30 años frente a la meta y frente al promedio nacional. Coincidencialmente, en esos 3 departamentos, Cauca, Guajira y Chocó, está concentrada la mayor parte de la población indígena y afrodescendiente en Colombia. Quiere decir que estos enfoques, incluso con los indicadores y con las mismas metas que manejan de parte del Estado, han tenido también un sentido discriminatorio y un sentido de inequidad en el cual pues, los grupos étnicos en Colombia han llevado la peor parte. Hay unas distancias todavía muy grandes para lograr la mayoría de las metas. Las otras están tratando de mostrar, obviamente, con indicadores, con estadísticas, que al homogenizar, al promediar la representación porcentual, estadística de la población o demográfica de los pueblos indígenas, pues no los deja como muy bien planteados. Es decir, en el criterio de los economistas modernos dicen, bueno, ¿cuál es el peso que tiene un 3.5% de la población en un indicador nacional? Entonces, obviamente que la población fundamentalmente urbana pues tendrá la mayor parte de la participación en las prioridades y en el enfoque de la inversión pública. Entonces, la pregunta es, en el 2015, ¿qué es lo que se va a plantear ahí? ¿Se trata de aplazar esos 8 objetivos? ¿Se trata simplemente de incluir nuevos indicadores, nuevas metas diferenciales? Hay múltiples trabajos que se han hecho en toda América Latina en pueblos indígenas y en estos momentos hay un inventario de indicadores que puede superar los 500, 600 tal vez, con enfoque diferencial indígena. Pero la pregunta no es, o el reto no es que incluyan los indicadores indígenas, sino que hagan el cumplimiento efectivo de los derechos. Entonces no se trata de desgastarnos formulando cantidad de indicadores diferenciales para llenar el cuadro, la matriz en el enfoque convencional, sino garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. ¿O cuál es la otra pregunta? Lo que hay que replantear definitivamente es un cambio en los modelos económicos del mundo, un cambio en las políticas de Estado de manera radical frente a pueblos indígenas. Ahí está el espacio, está la reflexión. En estos 15 años, Naciones Unidas, el PNUD ha abierto espacios importantes también de reflexión alrededor del tema indígena, espacios políticos, está el tema de la relatoría, la declaratoria internacional, y esos espacios están para ser aprovechados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esa es la pregunta. Entonces, dejaría ahí para abrir el espacio pues al debate más colectivo. Las preguntas fáciles pues nos las pueden hacer a nosotros, las preguntas difíciles, acá está la consejería, están las autoridades pues del Consejo Regional Indígena del Cauca, entonces muchas gracias compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, compañero Martín. Bueno, tenemos entonces 4 panelistas, 4 temas que se relacionan entre sí, lo que ha sido denominado objetivos del milenio frente a lo que es la crisis y el riesgo de extinción de los pueblos en el marco de lo que la cumbre de jefes de Estado ha llamado seguridad colectiva, ¿no?
Tenemos entonces algunos insumos, por ejemplo, todo lo que ha sido la implementación o la implantación de megaproyectos, proyectos de inversión, infraestructura, que ha conllevado al desplazamiento, desaparición y riesgo de exterminio de nuestros pueblos. La situación de aislamiento voluntario que el compañero Benjur nos compartía no es un asunto de querer, sino ha sido una estrategia, en primer lugar, de dignidad, pero también una estrategia para huir de ese choque violento que se tuviera hace algún tiempo, también como una estrategia de resistencia y de pervivencia. Y nuestros últimos dos panelistas, los compañeros que hicieron relación a los objetivos de milenio, la necesidad precisamente de no, digamos, complementar a través de indicadores que puedan decir aquí está el enfoque diferencial, sino realmente de cuál va a ser la apuesta en el marco del cumplimiento de esos objetivos. Digamos algo que conlleve esa mirada cultural, esa visión integral del mundo, del desarrollo, la protección ambiental y demás. Con todos los insumos que ellos han tenido, vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé, tenemos entonces… Feliciano quiere hablar. Muy bien, compañero Feliciano. Adelante. Bueno, yo quiero confesarles que ya me estoy empezando a angustiar, porque el carácter de la cumbre de pueblos indígenas todavía no toma su rumbo. Y lo manifiesto en qué sentidos. Uno, de que no nos olvidemos que aquí se van a reunir 32 jefes de Estado a discutir la política de integración latinoamericana. Con el jefe a bordo, y el jefe a bordo sabemos a qué viene. Aquí hay más de 400 empresarios reunidos discutiendo su agenda de cómo van a seguir fortaleciendo su riqueza. Y aquí hay más de 200 multinacionales reunidas de cómo van a seguir interviniendo el territorio latinoamericano para seguir acumulando riquezas. Entonces, mire, mientras ellos están discutiendo su agenda para volverse más ricos y consolidar el poder global, nosotros seguimos conversando sobre lo que nos duele, pero no avanzamos en precisar es cómo vamos a hacer para resistir a esta segunda invasión europea, gringa, asiática, china, coreana. Entonces, me angustia esa parte. Y segundo, ayer de todas las ponencias que se hicieron, solo algunas precisaron en el qué hacer. Y me acuerdo mucho que Palacén decía, hombre, no nos olvidemos, el modelo económico global es el mismo que nos están aplicando a todos en todos los estados. Ahí no hay diferencias. Pero nosotros estamos cortos en precisar la agenda nuestra, la política de integración nuestra. Yo creí que en esta cumbre los hermanos bolivianos, los hermanos mexicanos, los hermanos ecuatorianos, junto con los colombianos íbamos a definir una política de integración de pueblos indígenas, una política integral, donde vamos a mirar qué vamos a hacer en lo político, si es la diplomacia con los gobiernos o si es la construcción de modelos autónomos desde los pueblos indígenas. Una política en términos de fortalecer nuestros gobiernos ancestrales para defender el territorio. Una política que nos permita fortalecer tejidos culturales, Bolivia, México, Perú, Guatemala. Acciones jurídicas, ¿cuáles somos? Nosotros en Colombia estamos jodidos, y se los digo jodidos, porque en el Congreso de la República está adelantando el proyecto de reglamentación de la consulta previa, se está dando. Se viene el proyecto de desarrollo rural, donde nos van a esquematizar cuál es el modelo de producción que necesita Colombia para responder a las potencias mundiales. Se está discutiendo
el proyecto de reformar los territorios ancestrales. Mejor dicho, nos quieren desmantelar jurídicamente el territorio, pero ante eso no vemos reacciones de manera conjunta, solo nosotros luchamos. La pregunta es aquí, si hay una política de aniquilamiento jurídico para los pueblos indígenas en latinoamericano, ¿cada uno vamos a estar peleando solos? ¿Colombia peleando por acá? ¿Bolivia peleando por allá? ¿O somos capaces de pensar en una agenda de unidad latinoamericana para dar peleas conjuntas, aprovechando las fortalezas que tenemos? No veo una política de integración cultural. Buenísimo la cultura boliviana, pero ¿cómo integramos esos ejercicios culturales en términos de fortalecimiento? Entonces yo lo que veo es que estamos girando sobre una agenda con una metodología que todavía no nos permite vislumbrar lo que queremos nosotros y no podemos precisar cosas. Por ejemplo, la invitación es clara. ¿Somos capaces de pensarnos este resto de día en perfilar una política de integración de pueblos indígenas o una política de unidad integral, donde esté lo político, donde esté lo jurídico, donde esté lo económico, donde esté lo cultural? Por ejemplo, yo ayer participé en un panel aquí a un ladito, después de esta cortina, y estaban los parlamentarios colombianos con el presidente del Senado a bordo, discutiendo un borrador que los hermanos de Bolivia están para que el tema de la coca sea incluida en la declaración. Pero ¿saben qué dicen los parlamentarios nuestros? Eso no se puede apoyar en la declaración de la cumbre porque es un tema de Bolivia. Que en Colombia no hay pueblos que tengan la hoja de coca como la base fundamental de la alimentación. Imagínense lo que piensan nuestros parlamentarios. Entonces, la cosa no es sencilla. Mire, el modelo avanza y a todos nos va a avasallar, pero la pregunta es, la resistencia nuestra, ¿cómo la estamos pensando? Yo no veo ese tema todavía en la mesa. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en el ejercicio de seguir escuchando paneles o rompemos la agenda que nos puso el gobierno y somos capaces de sentarnos a precisar este resto de día en cómo es que vamos a sobrevivir? Yo le digo, los ricos aquí están pensando cómo van a intervenir el territorio para aumentar sus riquezas, mientras nosotros estamos contando lo que nos duele a cada uno. Trascendamos esos dolores y pensemos en una agenda que vamos a seguirla desarrollando hacia adelante. Por ejemplo, yo soñaba, qué bueno de que esta cumbre sea capaz de plantear un tratado de unidad integral de pueblos indígenas de las Américas, que lo firmemos nosotros los que estamos aquí, que eso sea de nosotros, no le corramos a desarrollar una agenda para incluirla en la agenda del Estado. Ellos lo incluirán, pero no lo van a desarrollar. Deberíamos afanarnos más en construir nuestra propia agenda, en construir nuestra propia política de integración latinoamericana, en construir nuestros mecanismos jurídicos desde la ley de origen y el derecho mayor para que eso sea valedero y nos permita seguir uniéndonos a futuro sobre esos ejes. Porque si no, yo le digo, aquí vamos a desarrollar una agenda que nos ha puesto el gobierno, pero la agenda nuestra no la vamos a poder consolidar. Y yo digo que podíamos hacer un esfuerzo de colocar 5 o 4 puntos para la agenda o las conclusiones finales de esta cumbre. Los gobiernos, pues, ahí dirán, pues, para que no se enojen los indios, vamos a incluirlos, pero de ahí a que lo desarrollen, eso va a ser una pelea concreta. Entonces, mi angustia es en ese término. ¿No será que podemos hacer un quiebre en la conversa que estamos haciendo y nos centremos a partir de ahora a mirar qué vamos a hacer en términos estratégicos como pueblos indígenas para poder defendernos de esos tiburones que están aquí mismo en Cartagena pensándose la agenda de ellos?